Hey, bienvenido. Si entraste a este video es porque quieres conocer la técnica Arigato de Ken Honda. Para saber y profundizar sobre esta técnica, te invito a que te quedes de principio a fin del video. ¡Vamos allá! Entrando de lleno con el tema, pues prácticamente Ken Honda, un escritor muy reconocido en Japón, se ha hecho muy popular por su técnica Arigato, que prácticamente ha popularizado la comunidad de Mindvalley, una empresa dedicada al desarrollo personal y al autocrecimiento o la autoayuda. Ken Honda ha demostrado por medio de la publicidad que ofrece YouTube una técnica llamada Arigato. ¿En qué consiste? Esta técnica únicamente consiste en agradecer cada vez que llega dinero a tu vida y también agradecer cuando el dinero se va, porque puede regresar multiplicado. Pero, ¿qué mecanismos existen o qué creencias se fundamentan en esta ideología de Ken Honda? A continuación la vamos a ver. Primero que nada, partiendo un poco con la historia, Ken Honda aprendió esta técnica de uno de sus maestros, por así decirlo, que era un multimillonario de Japón, el cual se había propuesto a mostrarle el secreto de toda la riqueza del entrenador de Ken Honda, el tutor de este famoso autor. Por lo que comenzamos directamente con la mentalidad que lleva detrás esta creencia de la técnica del Arigato. El sistema de creencias en el cual se basa esta técnica es debido a que las personas diariamente llevan una relación bastante negativa con su dinero. Una de las historias que normalmente había comprobado Ken Honda en uno de sus libros era que una señora se había acercado al autor para preguntarle si podía echar un vistazo en su billetera. Y lo que se puede resumir de esta pregunta que le hizo la mujer era simplemente para saber si el dinero era feliz o triste, lo cual salió en el libro titulado The Happy Money de Ken Honda. La finalidad de esto se lo puede comprobar como si realmente el dinero se lo obtiene de una manera eficaz, haciendo tal vez lo que te gusta, lo que te agrada, si entra a tu vida con una gratitud de aquello de la manera en la que te lo has ganado, o si por el otro lado lo has hecho a base de exigencias, debido a que a lo mejor tenías que cumplir con alguna deuda y no lo ves como algo positivo, es decir que afecta mucho la relación que tenemos con el dinero. Ken Honda enfatiza bastante que tenemos que tener una mayor armonía con respecto al tema del dinero si queremos llegar a ser millonarios o si queremos llegar a tener mucho dinero. Y aunque a lo mejor tú no lo sepas, te voy a explicar una de las ideologías que se tiene del dinero que a lo mejor has escuchado en tu día a día y solamente has interiorizado sin darte cuenta que ya está en tu inconsciente. Al momento de hablar de dinero feliz o dinero triste, se tiene que tener en cuenta un aspecto muy importante. Mientras que el dinero triste se lo puede ver como una obligación, también puede ser como un prototipo de nuestro sistema de creencias ante el dinero. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros a veces no queremos tener mucho dinero en nuestro inconsciente. Obviamente que a nivel de nuestra conciencia como tal, sí pensamos que ojalá tuviera tanto dinero para hacer todo lo que yo quiero, pero a veces tenemos un bloqueo en tanto nos referimos al dinero o un estancamiento en nuestra vida que a lo mejor no nos permite crecer financieramente como nosotros quisiéramos. Entre algunas de las creencias sumergidas encontramos a veces que creemos que el dinero es malo, que el dinero va a cambiar el tipo de persona que tú eres con los demás, ya sea con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, que va a cambiar tu forma de ser. Y las personas normalmente suelen decir, por favor, aleja eso, que yo soy una persona de bien y no me gustaría arruinarme debido a tal dinero. Eso es una de las ideas que a lo mejor pasa por nuestro inconsciente, pero no nos damos cuenta. Por lo cual empezamos a desarrollar ese desapego o ese miedo con el dinero directamente. Y nosotros, al crear esta idea errónea del dinero, nosotros estamos alejando lo que podría ser riqueza, oportunidades o también puntos de crecimiento financiero en nuestra vida. Para dejarlo un poco más claro, también podemos ver cómo muchas personas utilizan el término de corrupción para decir que las personas que ganan mucho dinero normalmente siempre son corruptas o siempre suelen tomar actitudes que no benefician a la mayoría, sino a sí mismos. Por lo cual decimos inconscientemente, yo no quiero ser como tal persona, y observo que uno de los factores o una de las características principales de esa persona es que tiene mucho dinero o que ha ganado mucho dinero. Esto también suele pasar en casos de que una persona suele ganar mucho dinero de un momento a otro y a lo mejor hemos visto que se le sube la cabeza, lo empieza a despilfarrar, a gastar de un momento a otro y de repente cambia su forma de ser, su estilo de vida, y esos son aspectos de una persona que, por ejemplo, ha tenido mucha suerte en su vida, pero al mismo tiempo que conocemos tal vez a ese tipo de personas o los hemos visto en algún programa o algo por el estilo, también debemos recordar
o saber o investigar que algunas de esas personas que han ganado mucho dinero han terminado sin ningún centavo, o también han terminado con más deudas de las que empezaron cuando tuvieron ese dinero. Entonces reconocemos aquí que la medida en la que trates el dinero va a verse afectado si va a venir en mayor cantidad o si simplemente te vas a quedar sin nada, porque esto depende bastante de la mentalidad. En uno de los libros que había leído una vez, había escuchado que prácticamente la persona que no sabe cuidar al dinero como si fuera una semilla, que no sabe crearlo, así se saque la lotería, puede tener todo el dinero que quiera por un momento, pero va a terminar igual que como empezó, antes de obtener la lotería. Esto quiere decir que si nosotros no adecuamos nuestros conocimientos sobre dinero, vamos a terminar perdiéndolo todo. ¿A qué me refiero? Que el dinero tenemos que verlo como si fuera una semilla que nosotros cultivamos y que debemos ir regando día a día para que crezca. Al menos esta es la mejor metáfora que he visto y he leído. Lo voy a poner en práctica en mi vida y vamos a ver de aquí a unos años a ver qué sucede. Además, también leí algo muy interesante que hacía referencia a que las personas que son multimillonarias, que tienen bastantísimo dinero, muchas de las veces es porque además de que sacan a relucir su talento, se dedican a hacer cosas que realmente aman, cosas que les gusta, que les apasiona. Porque realmente una persona que sabe que está trabajando en aquello que le gusta, quita la palabra trabajar en su vida. Ya no vuelve a trabajar un día más y simplemente empieza a hacer lo que le gusta. Muchas de las veces estas personas no reciben una bonificación a cambio, no reciben dinero o algún tipo de reciprocidad ante lo que están haciendo. Esto se comienza de manera, como ya dije en un video anterior, exponencial, por lo cual nosotros debemos tener paciencia y saber que lo que estamos sembrando diariamente son semillas, más bien no podemos recoger los frutos sin antes haberlas sembrado. Y todo esto comienza por nuestro sistema de creencias ante el dinero. Continuamos. Volviendo con el tema de Ken Honda, vamos a hablar de la parte feliz del dinero. Como ya dije, normalmente la parte feliz del dinero viene a tu vida en forma de abundancia cuando haces lo que tú amas, cuando te gusta lo que estás haciendo día a día y estás recibiendo a cambio lo que podría considerarse como recompensas. Entonces, aclarando el punto de vista de la abundancia del dinero, vamos a enfocar también cómo es que ve la mayoría de las personas a este característico dinero que tanto llama la atención. Pues normalmente cuando ves a una persona y piensas en cómo será su situación, normalmente lo que haces es observarla. Y cuando tú ves que esa persona a lo mejor se encuentra preocupada porque a lo mejor tiene deudas, porque a lo mejor tiene que comprar ciertas cosas importantes, ya sean víveres, comida, lo que sea, te das cuenta de que esta persona a lo mejor anda escasa de dinero. Y también lo puedes notar entre una de las señales cuando esta persona se preocupa por cada centavo que recibe, porque es como una señal de escasez, de que necesito hasta el último centavo para poder mantenerme y con la típica expresión para llegar a final de mes. Normalmente las personas tienden a pensar que pueden mantenerse normalmente hasta que llegue ese anhelado pago de fin de mes, al menos las personas que trabajan con ese tipo de remuneración. Entonces, conociendo este punto de vista, vamos a pensar que las personas que piensan en abundancia, que tienen otra perspectiva del dinero, lo que normalmente hacen es agradecer cada centavo que reciben. Aquí es donde entra la técnica de arigato nuevamente. Cuando reciben dinero se sienten afortunadas, así sea un centavo, 5 centavos, $1, la cantidad que sea, se sienten agradecidos porque saben que están recibiendo dinero y que aunque a lo mejor venga el mensaje por medio de un amigo, de una compañera, de quien sea, hasta de un familiar, se recibe una especie de energía a través de ese dinero. Entonces al momento que nosotros cultivamos nuestra gratitud hacia el dinero, así sea que devolvamos ese dinero que ya al principio nos dieron, lo estaremos dando con la misma gratitud, sabiendo que a lo mejor ese dinero se lo puede considerar como un tipo de energía en este caso. Y sabiendo este punto de vista, podemos saber que tal como me llegó el dinero, yo lo puedo ofrecer y muy probablemente me pueda volver a llegar de la misma forma o multiplicado incluso. Esto es lo que Ken Honda propone, que nosotros seamos agradecidos con el dinero que tenemos, ya sea que entre muy poco o que entre en grandes cantidades. Y nosotros vamos a comenzar a notar este cambio progresivamente con la relación que tenemos directamente con el dinero. Si tenemos una buena relación, ya veremos cómo van mejorando nuestras creencias sobre el ámbito de las finanzas, económicamente hablando, claro. Y si tenemos en cuenta que hay dos puntos de vista, tanto el negativo como el positivo,
podemos saber que las personas que tienen dinero no solamente son las personas que a lo mejor son avariciosas, tacañas, sino que también hay personas que pueden aportar. Porque aquí te tengo una parte clave si te quedaste hasta esta parte del video. El dinero no te cambia quién eres. El dinero simplemente magnifica, amplía tu personalidad. Es decir, que lo que tú eras sin dinero o con muy poco dinero va a amplificar lo que tú serás si tienes bastante dinero. Si tú de por sí eras una persona que no le gustaba dar $1, 50 centavos, obviamente no le va a gustar cuando sea millonaria o cuando sea rica dar $50, $500, porque es la misma actitud y personalidad de quien estuvo con poco dinero. Entonces, si yo soy una persona que le gusta ofrecer, porque ya sabemos que la persona que empieza a dar sin esperar nada a cambio, sino simplemente darlo con gratitud, es quien puede llegar a recibir más de la vida. Y se lo puede ver por medio de la energía, que también la persona lo llama como el dinero que recibe, ¿no? El dinero se lo ve como un tipo de energía en este caso. Y al momento que amplifica a lo mejor una persona buena, digamos que una persona que es bondadosa gana bastante dinero. Esta persona tiene los recursos suficientes para poder apoyar, ya sea por ejemplo en una iglesia. A lo mejor la persona que no tiene y que es muy de buen corazón no tiene cómo aportar, a lo mejor busca otra manera de hacerlo. Pero una persona que también es bondadosa y tiene bastante dinero, puede darse el caso de que sí pueda aportar hasta con grandes cantidades en la colecta de dinero. Así que esto es todo sobre la técnica Arigato. No olvides de dejar tu like si te ha gustado, de comentar que me ayuda bastante y de compartirlo para que llegue el video a más personas. No olvides suscribirte por la parte de aquí, like, y también te dejo dos videos recomendados, uno sobre la ley del espejo y otro muy interesante sobre el ego. No te olvides de comentar y nos vemos hasta la próxima. Bye.